Preguntas sobre el tema. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. De inicio, preguntarle, Presidenta, secretario, si ya saben el motivo por el cual se ordenó lamentablemente este asesinato. En varias entrevistas y declaraciones, todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos, que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante. Sabemos que es tema, obviamente sabemos del acompañamiento que le han brindado a la esposa, a toda la familia de esta persona, de la esposa de Carlos Manso. ¿Qué acompañamiento tiene ahorita? ¿Se ha reforzado la seguridad con esta detención? ¿Cómo se encuentra, también preguntarle cómo se encuentra este municipio, este estado en estos momentos? Primero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, hizo un reforzamiento importante en Uruapan, pero no solo en Uruapan, en todo el estado de Michoacán, conforme a la orden de la señora Presidenta cuando inició el Plan Michoacán. También la Secretaría de Marina mantiene un despliegue permanente en el estado, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría de la Defensa Nacional proporciona escolta y protección a la presidenta municipal, a la señora Grecia Quirós. Finalmente, de mi parte, han pasado algunos meses, hay avances importantes, sabemos y hemos seguido pues de cerca estos o los mismos. ¿Cuál es el mensaje que envía en estos momentos? Sabemos que hay detenciones también importantes en varios estados. ¿Cuál es el mensaje que envía el Gabinete de Seguridad? Pues creo que el mensaje más importante con estas detenciones, no solo con la detención de ayer, es combatir la impunidad, que ha sido una instrucción clara de la Presidenta desde el inicio de su administración. ¿Cero impunidad? ¿Perdón? ¿Cero impunidad? Cero impunidad. Le agradezco, secretario. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández, de Diario Basta, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, de Grupo Cantón. Al hablar de la detención del R1, estamos hablando de cuántos elementos participaron y cómo se estuvieron coordinando precisamente con el gobierno estatal. Bueno, ¿cómo fue la coordinación para poder lograr la captura de este objetivo? Desde el primer momento de este lamentable crimen, iniciamos una investigación en coordinación con el gobierno del estado. Allá inició la carpeta de investigación primero y FGR aquí en FEMDO tiene otra que también estamos trabajando. Al momento de cuántos participaron, van 31 detenidos, todos vinculados a proceso. En el caso se intentó politizar el asunto, bueno, estuvo muy politizado. Esto no les impidió pues las investigaciones. Realmente, ¿cómo fue que realmente trabajaron para que en este caso el tema político no enturbiara la labor que venían realizando? Bueno, el Gabinete de Seguridad obviamente se toman en cuenta cualquier tipo de declaración y opinión, pero nos basamos en evidencias sólidas. Cada una de las detenciones, desde que se encuentran los dos cuerpos, que es donde tenemos los primeros indicios de los que acompañan al autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias físicas, que es una carta de uno de ellos, de las personas que pierde la vida, y de ahí se empieza a desprender elementos muy, muy sólidos. De ahí inicia toda la investigación. Cada una de las detenciones tiene un respaldo absoluto de por qué están siendo detenidos. La persona Samuel N., que es a la que me refiero, que filtraba información directamente al licenciado que trabajaba en el ayuntamiento, pues están las pruebas en la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, y así es con cada uno de los 31 detenidos. Ajá. Finalmente, ¿usted qué le diría precisamente a estos grupos o movimientos que están intentando politizar esta investigación? ¿Cuál sería el mensaje de usted como titular de seguridad? Sería todo. Muchas gracias. Que el Gabinete de Seguridad, nosotros no politizamos ninguna investigación, nos basamos en evidencias sólidas, con total transparencia, y así siempre se comunicará y así siempre lo haremos. Gracias.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Preguntarle, ¿con esta detención se cierra el caso o siguen más indagatorias, secretario? Bueno, más que se cierre el caso, faltan todas las audiencias de esta persona, las declaraciones que va a llevar, las audiencias ante el juez, pero pues es el objetivo principal, digamos, era el objetivo principal que teníamos que encontrar y ayer se logró la detención. ¿Se podrían dar más detenciones relacionadas con el caso? Se pueden dar más detenciones relacionadas, por supuesto, de otros actores de la célula criminal, sí. Y también preguntarle si hay alguien de mayor jerarquía que el R1 o prácticamente esta estructura ya quedó. Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Ceguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, que era quien era de más alta jerarquía que el R1. Justamente se puede presumir que tal vez pudo haber venido una orden de Nemesio o siguen los… Más que la orden, los indicios que tenemos por 2 testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1. Y era porque había incomodado el alcalde en esa zona. ¿Perdón? Y era porque había incomodado al alcalde con lo que Los decía. testimonios de varios detenidos es que lo tomaban como una provocación más que una incomodidad, sí. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Por favor. Buenos días a todos. Secretario, sobre el feminicidio de Valeria Márquez, ¿ya se tiene información del motivo de este crimen? Sí, se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. ¿Este caso se integra a toda la investigación o se sigue de una manera separada? Es una investigación distinta a la del alcalde Manso, pero con esta detención también tenemos indicios también para encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, que es el hijo de este sujeto. ¿El hijo del R1 está detenido? ¿Cuál es su condición? Está libre y estamos en búsqueda de él. Okay. ¿Ya tienen algún indicio de dónde podría estar para su captura? Es parte de las investigaciones, sí. Gracias. Perdón, Karina Vargas, de Reporte Índigo. Secretario, ¿se sabe si esta célula criminal está ligada o colabora con cárteles más grandes que operan en el país? Con Cártel Jalisco Nueva Generaciones, digamos la célula de los R's era una célula de Cártel Jalisco que operaba en los municipios que mencioné de Michoacán, en la zona metropolitana de Guadalajara y en otros 2 municipios de Jalisco. Gracias. Finalmente, secretario, dado que comentó que esta célula extiende sus operaciones hacia Estados Unidos, ¿alguno de estos detenidos cuenta con alguna orden de extradición? Precisamente ayer tuvimos un intercambio de información con agencias de Estados Unidos y tendremos información pronto sobre las imputaciones que tienen sobre el R1 allá. Para su captura o alguna otra de estas 31 detenciones, ¿ha habido colaboración con el gobierno de Estados Unidos? En este caso, ha habido colaboración permanente, sí, sobre todo para lo del R1, pero en esta acción fue una investigación del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, Alberto Marroquín Espinosa, de esa hora AM Querétaro y 10am.mx. Secretario, con estos golpes que se han dado, ¿qué organizaciones han perdido la operación operativa, financiera? ¿Se puede hablar de que ya hayan perdido ese tipo de operaciones? Pues se puede hablar de afectaciones a las células criminales. Ya el tamaño de la afectación sería especular, lo vamos a ver conforme avancen los casos, pero pues en este caso 31 detenciones, sí hay una afectación importante a esta célula delictiva. Se ha hablado mucho también de los resultados de seguridad a nivel nacional, incluso en Querétaro por parte del gobernador Mauricio Curi, reconociendo los resultados de seguridad, pero también existe también en Querétaro, se habla de un cártel de Palmillas. ¿Se conoce al respecto y qué capacidad operativa tiene este cártel? No tengo conocimiento de un cártel de pandillas, tenemos una buena coordinación con la Fiscalía de Querétaro, con el gobierno de Querétaro, y si requieren apoyo en cualquier tipo de investigación sobre cualquier grupo delictivo, ellos saben que
estamos dispuestos, conforme a la instrucción de la presidenta, a apoyar en cualquier operación, como ya lo hemos hecho en Querétaro, hemos operado muchas veces con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad. Ok, gracias, secretario. Presidenta, ya para el final, si puede responder, ¿cómo le fue en la reunión con el presidente del Banco Mundial y de qué hablaron, presidenta? Fue una reunión de plática sobre los proyectos que ellos tienen y sobre el Plan México, esencialmente. Nada en particular. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a tomar 2 preguntas más sobre este tema, si les parece. A ver, allá el Universal. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Primero al secretario, ayer la esposa de Carlos Manson mencionaba que es el comienzo de la justicia con esta detención del R1 y también ella mencionaba que no se deben de olvidar en las líneas de investigación pues los políticos que ella ha mencionado en diversas ocasiones. Secretario, en estas líneas de investigación van a seguir y pues como bien comentaba, ¿van a seguir estas líneas de investigación para cerrar el caso? Hemos tenido una comunicación permanente desde el lamentable homicidio con la señora Grecia Quirós. Yo personalmente he tenido una comunicación estrecha por instrucciones de la presidenta. Se le ha informado, se le estuvo informando los avances de la investigación. Ayer también hablé con ella. Y las líneas de investigación que nosotros tenemos pues son las que apuntan a este grupo criminal. Eso lo tenemos digamos, de manera muy clara, desde que aparecen los 2 cuerpos de los 2 acompañantes del autor material, de ahí se desprenden las primeras evidencias sólidas y de ahí se desprende toda la célula criminal que opera el lamentable homicidio. Esas son las líneas de investigación que tenemos. Meses después nos lleva al autor intelectual, que es el R1, y hasta ahí tenemos ahorita la investigación. Ya con las declaraciones del R1, si se desprende cualquier otra línea de investigación, pues por supuesto no hay ninguna línea que nosotros descartemos. Secretario, nada más, su opinión respecto, ayer el embajador de Estados Unidos tuvo un evento en su nueva embajada, un evento de los 250 años de independencia del país, y mencionaba la colaboración que han tenido en diversos operativos, incluso en este abatimiento del Mencho, saber cómo ha sido la cooperación y actualmente y si realmente las agencias estadounidenses están cooperando con México para detener elementos prioritarios. Sí, claro, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, hay un intercambio permanente y hay una muy buena coordinación y muy buena colaboración con Estados Unidos. Hay intercambio de información con respeto a soberanía. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque, por ejemplo, en la operación de Nemesio Ceguera, que fue planeada, desarrollada, ejecutada por el Ejército Mexicano, pues quienes estaban en campo fue personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, otro contingente de Fuerza Aérea, otro contingente de Guardia Nacional. Sí hubo intercambio de información con agencias de Estados Unidos, pero quien planea, ejecuta y desarrolla la operación pues fueron autoridades mexicanas. Entonces sí hay una muy buena colaboración y muy buen intercambio de información con Estados Unidos. Ayer simplemente con la detención de este sujeto inmediatamente estábamos ya en un intercambio de información con ellos que por supuesto agradecemos mucho, ¿no? Cualquier información que nos proporcionen. ¿Cuál es el mensaje que da a la ciudadanía de Michoacán, secretario, ante pues esta detención de este elemento prioritario? Pues se ha cumplido la instrucción de la presidenta cuando fue a Uruapan y dijo que no iba a haber impunidad en este caso. Y son 31 detenidos para demostrar que no va a haber impunidad en este caso ni en ningún otro. Gracias. Gracias. A ver la compañera. Muy buenos días, presidenta, todas y en desarrollo de ACI de Hidalgo, ACI México y Pulso Sur. Solamente sería una pregunta para el secretario y después de otros temas. Secretario, usted mencionó que el caso se resolvió a partir de labores de inteligencia y análisis de información. ¿Cómo se está fortaleciendo este modelo de investigación para obtener los resultados que se dieron el día de hoy? Pues desde que estaba la presidenta en campaña, de los 4 ejes, el tercero, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Ha habido
por instrucciones de la Presidenta, un reforzamiento muy importante al Centro Nacional de Inteligencia. Ha crecido su estado de fuerza en más de 30%, se ha incrementado la tecnología con la que cuenta el Centro Nacional de Inteligencia, que en realidad es un centro de servicio para todas las áreas que estamos en el Gabinete de Seguridad. Entonces, tienen no solo es tecnología, sino el recurso humano muy valioso de grandes analistas que tiene el Centro Nacional de Inteligencia. Este caso, precisamente del R1, fue desarrollado con información de ellos, del Centro Nacional de Inteligencia. Le agradezco, secretario. Presidenta, si me lo permiten, otros temas. El primer ministro de Ontario agradeció públicamente el envío de 100 bomberos mexicanos y aseguró que este gesto demuestra la fortaleza y la relación que tiene México con el país de Canadá. Entre un contexto internacional que se están enfrentando temas ambientales y hasta económicos, ¿qué representa para México este reconocimiento y cuál es la visión de su gobierno sobre el papel que debe asumir nuestro país como socio estratégico y solidario con Norteamérica? Más que socio estratégico, México es solidario con todos los países del mundo. Cuando hubo los incendios en California, ahí estuvo la Comisión Nacional Forestal, los combatientes y también la Secretaría de la Defensa. En el caso de inundaciones también estuvo personal del estado de Coahuila, en el caso de Texas. Y en distintos momentos estamos en distintos lugares del mundo apoyando. Ahora que fue el lamentable sismo en Venezuela, ahí estuvo también la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina ha llevado ya, ¿cuántos barcos, almirante, a Venezuela? 2 barcos, hoy salen otros 2 de apoyo a Venezuela. Es lo que es el pueblo de México, solidario, fraterno, y es lo que debe ser el gobierno, solidario, fraterno, siempre con nuestro pueblo, evidentemente, pero también pues con aquel que sufre. Y en particular es buena esta declaración de el gobernador, es gobernador de Ontario. Él había hecho hace mucho tiempo declaraciones no muy buenas hacia México, digamos, y ahora pues hay un reconocimiento por la solidaridad. Entonces, que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país, la fraternidad que sea siempre el sello de México. Muchísimas gracias, presidenta. También se estuvo destacando que entre junio y julio Mexicana de Aviación incrementó 5 destinos desde el AIFA hacia Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y Guanajuato. ¿Qué representa esta expansión para la estrategia de su gobierno y fortalecer la conectividad aérea en todo el país? Sí. ¿Tienen los datos del número de aviones, general? ¿Quiere comentarlo? Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año están contempladas la adquisición de 7 aeronaves más. En total van a ser esas 20, el próximo año serán las últimas 8. Entonces, el motivo por el cual están ampliando las rutas es precisamente porque ya están arribando las aeronaves. En agosto llegarán las próximas. Una más. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Es muy importante haber rescatado Mexicana de Aviación, muy importante. Y la Fuerza Aérea, ahora como empresa mexicana que está enmarcada dentro de la Defensa Nacional, pues está haciendo un trabajo muy bueno. Digo la Fuerza Aérea porque pues son los pilotos, los mejores pilotos de México, con la Marina, ¿para qué? Son los mejores pilotos de México. Y va muy bien Mexicana. Hay nuevos vuelos y en el momento que tenga las 20 aeronaves va a alcanzar su meta y al mismo tiempo su rentabilidad económica. Entonces va muy bien y la gente está muy contenta de viajar en Mexicana y además es la línea aérea más barata de todo el país. Sí, por supuesto. Si quieren traemos a Mexicana de Aviación y
las empresas que están bajo la Defensa Nacional, para que informen, que van muy bien todas. Ayer tuvimos reunión del Tren Maya y está muy bien toda. Tren Maya, los hoteles, el aeropuerto de Tulum, los otros aeropuertos, el Internacional de la Ciudad de México a cargo de Marina y particularmente Mexicana. Adelante, compañera. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de Seguridad Informa, de Grupos en Línea. Presidenta, ¿tiene identificado quién es el sucesor del R1 o cómo está su estructura? Sería su hermano el R2. Secretario, ¿consideran que esta captura debilita de manera significativa la organización o aún identifican mandos con capacidad para mantener sus operaciones? No, sí, por supuesto hay mandos y continúan sus operaciones y es una célula criminal que hay que continuar debilitando. Sin embargo, pues ya está detenido su líder principal, es una afectación importante, más otras operaciones que han hecho en la región la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, también donde han habido varias detenciones que algunas pues no se han dado a conocer aquí, sino como a través de boletines de prensa. Secretario, aprovechando el uso de la voz, con los aseguramientos que han hecho, como las cerca de 80 toneladas decomisadas en alta mar, ¿el Gabinete de Seguridad tiene el cálculo del impacto económico que esto representa para las organizaciones criminales? Lo tiene la Secretaría de Marina, lo dio a conocer, pero con gusto pedimos a manera que lo comparta, lo que se ha asegurado en alta mar, se refiere usted, ¿verdad? Sí, ¿nos pueden comentar un poco más sobre la cerca de las 80 toneladas? ¿En alta mar? Así es, incautadas por la Secretaría de Marina. El almirante pudiera comentar. Sí, en la estrategia que tenemos de vigilancia en los mares, hemos visto que la mayoría de la droga actualmente se está concentrando en el Pacífico. Por eso el despliegue que estamos teniendo es hacia la zona del Pacífico Sur y hacia el Pacífico Oriental, que es por las Islas Revillagigedo. Eso nos permite tener una alerta temprana y asegurar embarcaciones principalmente cargadas con droga. Además de esto, estamos cuidando los puertos, porque han cambiado un poco las organizaciones criminales y han traído polizones, gente que no trae papeles, que viene a bordo de los barcos grandes y lanzan la carga al mar. Entonces, por eso hemos hecho algunos boletines donde decimos que hemos rescatado carga en la mar, pero también hemos asegurado embarcaciones mexicanas que son los recolectores de esa carga, que los hemos detenido también. ¿Tienen identificado a qué grupos delictivos pertenecen estos aseguramientos? Principalmente son del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Muchas gracias, secretario. Presidenta, por último, con la vinculación a proceso de Rufapel, ¿puede reabrirse el caso del fundador del semanario Z, Jesús Blanco Ornelas, que sufrió un atentado el 27 de noviembre de 1997 a manos de sicarios de los hermanos Benjamín, Ramón y Javier Arellano Félix? Ya que retomando el tema de declaración del Chapo en 1993 en contra del exgobernador, Rufapel, pues sería importante tal vez que la Fiscalía lo retomara. Es un tema de la Fiscalía. La Fiscalía determinará si procede o no procede esta investigación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ¿ya acabamos? Ahora ya, Carlos. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Consultarle al secretario de Seguridad, ¿a qué provocaciones se refiere que hacía Carlos Manso que motivaron su ejecución? No sé si tenga que ver que era muy visual, salía mucho a la calle con su chaleco antibalas, decía que él iba a acabar con el crimen organizado en la parte de este estado de Michoacán, ¿o a qué se refiere con las provocaciones, secretario? Es a lo que se refieren ellos. Ellos son los detenidos, son los que mencionaron ese término de provocación. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia Nacional tenía varias detenciones, pues obviamente el alcalde a veces estaba presente, hacía alusiones al grupo criminal. Sin embargo, pues es un crimen sumamente cobarde atribuido a esta célula criminal que decidió quitarle la vida. Entonces ya se irá acreditando exactamente el móvil conforme avancen las investigaciones, pero los primeros detenidos, declaraciones, todo eso es lo que han mencionado. Faltan las declaraciones del principal detenido, que es el del día de ayer.
¿Cuántas personas aluden este tema de provocaciones? ¿Nada más el R1 o los demás detenidos también? Lo va a determinar la Fiscalía y lo va a dar a conocer. Perdón. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Aprovechando, doctora, que están los secretarios de la Defensa y… Es importante que se sepa lo siguiente. La primera carpeta de investigación se abre desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. También hay una carpeta de investigación desde la Fiscalía General de la República. Obviamente se comparte información, pero son las dos carpetas. Y el Gabinete de Seguridad estuvo presente desde el primer momento. Y es un trabajo muy intenso, de muchas horas de investigación, mucho trabajo tanto del Centro Nacional de Inteligencia como de todo el gabinete, en coordinación con ambas fiscalías. Aprovechando, doctora, que está secretario de Seguridad, hubo una llamada que se hizo pública de parte de la gobernadora Tere Jiménez hacia el secretario sobre el tema de una supuesta extorsión del, el grupo que coordina el secretario de Seguridad, que le llaman los Harfuch. No sé si nos pueda dar avances de esta investigación que le pedía la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, respecto en esta llamada telefónica que se hizo, que según eran vendedores que estaban siendo extorsionados. La llamada, si no me recuerdo, fue antier o ayer que le hizo. Sí, me llamó la gobernadora para preguntarme de una detención, porque pobladores de la zona le dijeron que el Gabinete de Seguridad, en una operación donde participó el gabinete, habían detenido a una persona inocente. Nosotros lo que comentamos era que se hizo un operativo, varios cateos, con la Fiscalía General de la República y que en las audiencias pues se iban a dar las pruebas contundentes y suficientes para por qué y los elementos de por qué se habían detenido a esa persona. Esa fue la llamada principalmente. ¿Le pidió algo más aparte de lo que se escuchó? No, solo quería saber el motivo de la detención y comunicar que estaban diciendo las personas que estaban ahí que esta persona era inocente. Perfecto, gracias, secretario. Gracias. Y ya para finalizar, doctora, el tema de las escuelas militarizadas, comillas, ha sido muy polémico. Ya ayer usted, también el secretario de Educación daba la orden de quitarles los acuerdos, que no son revueltos, son acuerdos que se tiene para operar esas escuelas privadas. Pero me salta una duda, y aprovechando que están los titulares de la Defensa, Marina y también Guardia Nacional, es consultarles si en el articulado de estas secretarías o de la Guardia Nacional hay algo que sancione a las personas que ocupan logos, insignias, incluso uniformes parecidos a los de la Marina, Guardia y Ejército. ¿Por qué? Porque en estas escuelas, especialmente en la que está en Puebla, pues si no mal recuerdo, los directivos y las personas que daban clases ocupaban uniformes similares, incluso los pendones que usa la Marina. No sé si esto puede hacer algún delito y puede implicar, aparte de la cuestión de la suspensión del acuerdo, una sanción, porque finalmente es una fuerza federal. Sí. Por lo que se refiere a las escuelas militarizadas, para dar un poco de contexto, en 1943, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí establecieron diferentes ordenamientos, leyes, reglamentos, nace el Servicio Militar Nacional, y en aquel entonces también se instruyó a la Secretaría de Defensa Nacional para que supervisara los programas de estudios de algunas escuelas militarizadas. Se crearon esas escuelas militarizadas, pero en el 2008 ya se emite un decreto en donde se deroga todas esas disposiciones y la Secretaría de Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto a los funcionamientos de los planteles militarizados. Por lo que usted dice, sí hay una disposición, ahí está en el Código Penal Federal, un artículo en donde se prohíbe que se utilicen uniformes, insignias, grados también. Grados inclusive, y en el caso específico de Puebla, sí hubo un plantel que utilizaba uniformes muy parecidos a los de los cadetes, idénticos. Y sí, la Secretaría de Defensa Nacional sí mandó un oficio, una carta, haciéndole saber la situación en que estaban incurriendo en algo ilegal y nos coordinamos con ellos y asesoramos, pero sí existe esa disposición. ¿Qué sanción podría incurrir este tipo de escuelas, aparte de la clausura que ya se les hizo? No tengo el dato, pero se lo hacemos llegar.
Perfecto. Gracias, secretario. Muchas gracias. Terminando. Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HCTV Noticias. Hace unos días se le dio una alta calificación al Banco de Bienestar por Fitch, esta especie como de consultoría o calificadora. Su opinión acerca de esto, porque es por el buen manejo de los recursos en el gobierno y sobre todo, dice la calificadora, por los programas sociales. Trabaja muy bien el Banco de Bienestar, es una gran institución. Fue creada, había otro banco y después fue creado por el presidente López Obrador como el Banco del Bienestar. Y es un acierto que todos los programas de bienestar que ascienden este año a $1 billón, todos pasan por el Banco del Bienestar. Cada derechohabiente de cada programa tiene una cuenta en el banco. Y se deposita el recurso en el banco y el banco a su vez deposita los recursos en cada una de las cuentas de los derechohabientes. Es un banco de la nación, es un banco del pueblo de México y trabaja muy bien el banco y se ha cuidado mucho el gasto operativo del banco también para que no represente un gasto relevante y funciona muy bien y la gente lo reconoce. Hay muchas peticiones de más número de sucursales que puedan ponerse en distintos lugares de la República. Y ahora está trabajando el banco, aprovecho para comentarlo, para digitalizar todavía más sus procesos, de tal manera que pueda tener mucho mayor eficiencia en todo el esquema de operación y al mismo tiempo la gente también puede utilizar su tarjeta del Banco de Bienestar sin necesidad de sacar el efectivo. Actualmente se puede hacer en algunos comercios, pero la idea es masificarlo, de tal forma que la digitalización pues sea un proceso mucho más accesible para todo el pueblo de México. Y si me permite dos preguntas al secretario una pregunta al secretario de Seguridad. Con la detención de Rufo Appel y la coordinación de los gabinetes de seguridad nacional con los estados, también se ha destapado una serie de organizaciones que se dedican incluso a hacer especie de empresas, refinerías. En los últimos días se ha hecho también pues aseguramiento en Cadereyta, en Nuevo León, también acá más hacia el centro del país. Pero me llama la atención sobre todo el aseguramiento, porque primeros indicios indican las autoridades, sobre todo locales o financieras de este estado, que estarían llevándose alrededor de 5,000 millones de pesos y una producción supuestamente de más de 100,000 barriles. Me llama la atención esto porque la infraestructura presuntamente se viene haciendo desde hace más de 4 años y ha llamado ha sido muy alarmante esta situación por este tipo de construcciones que no nada más es la construcción, sino el robo del hidrocarburo, presuntamente también la refinería de gasolina, diésel, turbocina. ¿Qué es lo que se sabe acerca de esto? Porque incluso ya de manera oficial se vinculan o se están mencionando personajes como Ezequiel N., Ramón N., que son los responsables, incluso tienen nombres estas refinerías que podrían haber pasado incluso por empresas de chapopote o construcciones así. Si tiene algo acerca de esto, o sea, ¿qué van estas indagatorias? Todas las semanas se realizan acciones en contra del huachicol. Ahorita usted mencionó esta de Tamaulipas, pero también, por ejemplo, la semana pasada se hicieron 14 cateos en la zona centro del país, también relacionadas con huachicol. Son investigaciones que, si bien participa el Gabinete de Seguridad, son encabezadas por la Fiscalía General de la República, son investigaciones en curso que va a ir dando puntualmente información sobre cada una de ellas. ¿Tiene relación con el caso Rufo Appel y extranjeros que estarían colaborando para la construcción o mexicanos expertos, porque tiene que ser gente experimentada para la construcción de estas
al ser una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República, tendríamos que esperar a que dieran ellos la información para no afectar las carpetas de investigación que tienen. Muchas gracias. Les comento, porque no son refinerías, son algunos centros de procesamiento. Es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos. Eso es lo primero. Es un centro de procesamiento ahí en Cadereyta. Lo segundo, porque algunos medios dijeron, ¿cómo es posible que hubiera habido un cuartel de la Guardia Nacional a un lado y que no se hubieran dado cuenta? Fue la propia Guardia Nacional quien hace este operativo, al darse cuenta que hay un centro de procesamiento de combustible. Entonces, es el trabajo del Gabinete de Seguridad frente a procesamiento ilegal o transporte ilegal de combustible o contrabando de combustible. Y la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones. Una de ellas viene del buque que denunció la propia Secretaría de Marina, en donde estaba entrando combustible de contrabando. Otra viene de los ferrotanques que entraron por Coahuila, que es en donde está involucrado el exgobernador. Y hay otras más que tiene la Fiscalía General de la República, en donde se participa de manera permanente. Y si además se encuentra que hay un transporte ilegal de combustible, ¿cómo se identifica? A través de que no tienen identificados los QRs que ordenó la Secretaría de Energía que debe tener cualquier transporte que transporte combustible, y de otros esquemas de información que se han desarrollado dentro del Gobierno de México. Si hay una ilegalidad, pues participa el Gabinete de Seguridad. Pero es muy importante, este centro de procesamiento, mucho menor que lo que sería una refinería, es la propia Guardia Nacional quien lo asegura, y viene la Fiscalía General de la República para poder hacer todas las investigaciones. Gracias, Presidenta. Por último, ya también en tema de gasolinas, quisiera saber si hay un avance. Aquí se ha tocado el tema de la supuesta extorsión a gasolineros que pues han arrancado sus negocios y presuntamente en el Estado de México le están cobrando alrededor de medio millón de pesos por estación o por bomba prácticamente, y si hay algún acercamiento del gobierno del Estado o hay algo que le hayan dicho de estos casos. Checo con la Fiscalía General del Estado de México de inmediato y se lo hacemos saber, porque nosotros no tenemos esa denuncia. Sí, creo que ya presentaron denuncia en el Estado de México y están señalando a gente que se dedica de medio ambiente y de control precisamente de gasolineros. Con gusto lo revisamos hoy mismo con la Fiscalía General del Estado de México. Hay una muy buena coordinación y se lo hacemos saber. Muchas gracias. ¿Es cuánto? ¿Cómo dices que de dónde viene la extorsión? De supuestamente, ahí le menciono, de prevención y restauración de medio ambiente en el Estado de México. Vamos a investigar y le pido aquí al gabinete que pueda revisar la denuncia en la Fiscalía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, 8:30. A ver, una más y ya. La compañera. Presidenta, buenos días a todos. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, para aprovechar aquí al Gabinete de Seguridad, ¿qué nos pueden decir sobre este tema de las tragamonedas vinculadas con el crimen organizado? Esto se va a extender federalmente. ¿Ya se sabe en qué estados están o si hay un grupo del crimen organizado con estas? Pues hay en varios estados de la República. En Sinaloa constantemente Guardia Nacional junto con el gobierno del estado ha retirado una cantidad importante de máquinas tragamonedas, también la Secretaría de Marina en Mazatlán. De las más relevantes precisamente es la de la Fiscalía General del Estado de México, junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad, que retiraron en un lapso de, me parece, 10 días o 15 días, 3.500 máquinas tragamonedas. Creo que ese ha sido el aseguramiento más importante que se ha realizado. Son de grupos locales, pertenecen a células criminales locales y depende del estado en el que se encuentren. ¿Hay nombre de estos grupos? Pues en el caso del Estado de México estaban relacionados con la familia michoacana, por ejemplo. Okay.
En otro tema, sobre el debate de los lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones, esto no puede vulnerar, aprovechando el tema, no puede vulnerar a los comunicadores en la seguridad de los periodistas. No, a ver, es muy relevante. Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tienen dudas sobre la regulación y los lineamientos que se plantearon, que justamente están a consulta pública. Hay una serie de lineamientos. Por ejemplo, las empresas de radio y televisión tienen que establecer una persona nombrada por ellos para que sea el defensor de las audiencias. Si no nombra al defensor de las audiencias, pues entonces puede ser que tenga una sanción. Pero no es sobre el contenido, las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro. Por fortuna está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la comisión, para que puedan hacerse estas especificaciones. Pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. Por eso no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información. Entonces, todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura. Y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver la compañera, ya, cerramos. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Mi pregunta es para el secretario, si nos pudiera informar. Él ya comentaba que se identificaron algunos elementos que formaban parte del equipo de Carlos Manso que brindaban información a esta célula. Saber cuántas de estas personas hay identificadas y si se encuentran ya detenidas. Están detenidos, sí, de los 31 detenidos van 15 órdenes, todos vinculados a proceso, son 15 órdenes de aprehensión ya cumplimentadas, las otras están en proceso. La persona que proporcionaba información directamente al licenciado, el coordinador de la célula que ejecutó al presidente municipal, es una persona de nombre Samuel, que trabajaba directamente en el ayuntamiento y está detenido. Aquí se dio a conocer en una mañanera. Entonces solo sería una persona que formaba. Son dos, es Samuel N. y una mujer que no recuerdo el nombre ahorita, pero también está detenida ya. Okay. Y también se dio a conocer aquí. Y después de esta operación, ¿se prevén reforzar los elementos en Uruapan, en Michoacán, o se van a mantener las mismas acciones y el mismo número de elementos de seguridad? Hay un buen reforzamiento por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, de Guardia Nacional, y también de la Secretaría de Marina en la parte de la costa, y también la seguridad de la presidenta municipal está bajo resguardo de nosotros. Gracias, presidenta. Bueno, antes de pasar a Suave Patria, es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad, trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. Este trabajo muy relevante y las detenciones que se han llevado a cabo, todas tienen sustento científico, documental, que han llevado a esta detención que se hizo el día de ayer. Continúa el proceso, evidentemente, porque apenas viene la detención y ahora viene pues todo el proceso judicial que tiene que llevarse a cabo, tanto en el estado de Michoacán como a nivel federal. Y cualquier tema pues se va a seguir informando, y he dado instrucciones también al secretario para que siga muy en contacto con la presidenta municipal, con Grecia Quirós, para brindarle todo el apoyo que necesite. Bueno, vamos a Suave Patria. Con su permiso, presidenta. Tami, presidenta, qué gusto saludarla. Tami, secretarios,
Tami Kanako, muy buenos días a todas y a todos. Les acabo de saludar en la lengua Xuani, que es el Ixcateco, que forma parte de las 69 lenguas indígenas de este hermoso país. Bienvenidas y bienvenidos a este rincón donde cada viernes el corazón de México se vuelve viral al ritmo de los pueblos originarios. Porque el arte popular no nace únicamente del barro, la madera, la cera, el hilo, nace de la memoria, nace de la tierra, nace del espíritu de quienes comprenden que crear también es resistir, preservar y compartir la identidad de un pueblo. En cada comunidad florecieron flores, colores, símbolos y saberes que el tiempo no ha logrado borrar. Y hoy vamos a conocer una de esas expresiones que con la sencillez de sus materiales y la profundidad de su significado mantienen encendida la llama de nuestra nación. Aquí, en Salamanca, Guanajuato, los dedos de los maestros artesanos transforman la cera en encajes, rosas, azucenas o coronas que son milagros de devoción. La cera escamada salamantina no es una simple vela, es una ingeniería floral, tallada enteramente a mano que resguarda 3 siglos de historia y orgullo. Nacida en la época colonial, es el alma de la fiesta de los gremios. Los trabajadores llegan en procesión con cirios escamados monumentales como ofrenda al Cristo Negro. Cada uno es un producto de una paciencia infinita y de la maestría absoluta de los artesanos. Aquí en la familia se aprende jugando. Aprendemos cuando estamos chiquitos a sacar las primeras flores. Después vamos pegando poco a poco en los cirios. Y pues obviamente las primeras no nos van a quedar bien, ¿no? Pero con la guía de mi papá y de mi abuelo, uno va entendiendo cómo se hace ese trabajo y todo lo que conlleva. Nos da mucho orgullo el ser parte de una tradición tan larga y tan característica de nuestro municipio. Con moldes de madera, agua fría y cera de abeja derretida, los maestros cereros de Salamanca moldean relieves tridimensionales tan finos que parecen telas caladas o hilos de plata. El chiste es estar innovando dentro de la misma tradición, o sea, el que no se quede estático el trabajo, sino que siga evolucionando conforme van pasando los años. Ya la gente te considera dentro del la misma celebración, ya no tanto como una persona, como un negocio, sino como algo ya inherente de la fiesta, es algo que nos da mucho orgullo. Hoy, estas obras efímeras de cera blanca con destellos dorados han conquistado los altares del Vaticano y los museos de Europa, demostrando que el arte popular mexicano es universal. Porque la cera puede derretirse, pero la memoria permanece. Y mientras las familias salamantinas custodian este patrimonio vivo y lo entreguen a las nuevas generaciones, esta tradición seguirá iluminando el alma y el corazón de su gente. Acabamos de ver cómo las manos mexicanas poseen el don de convertir lo sencillo en símbolo y lo cotidiano en un acto de identidad. Y desde Palacio Nacional les damos las gracias a todas las artesanas y artesanos que guardan este patrimonio vivo, a quienes con paciencia continúan enseñando que la tradición no pertenece a un pasado, sino a este presente y, por supuesto, al futuro. Mientras los cirios y las ofrendas continúen naciendo de los talleres familiares, México seguirá iluminando su historia con la luz de sus pueblos originarios y derritiendo en cada llama el corazón de nuestra suave patria. Escanari Kanako. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Gracias, buen día.